Marcos capítulo 4, verso 26, dice la palabra de Dios. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Me puede ayudar nuevamente a leerlo? Juntos, 1, 2, 3. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brote y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. ¿A cuántos de nosotros nos tocó o les tocó que en la escuela primaria se hacía un experimento de esos de biología? A lo mejor si usted no tuvo la oportunidad de esa época, pero a lo mejor lo vio en algún familiar, en alguno de sus hijos, en alguno de sus nietos. Alguno practicaba con un frijol, un frasquito de vidrio con algodón y un poco de agua. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Sí le tocó? O al menos le tocó verlo. Si a lo mejor no le tocó realizarlo, le aseguro que le tocó verlo, porque esto se hizo muy común. Esto se hizo como que una bomba en diferentes lugares. A mucha gente le gustaba ver este procedimiento. Y se hacía a propósito en un frasco de vidrio con la intención de ver cómo esa semillita de frijol que estaba depositada en ese algodón, y el algodón porque mantenía el agua, mantenía la humedad suficiente, comenzábamos a ver cómo esa semilla empezaba a morir y a germinar. ¿Sí me expliqué? Porque la semilla tenía que morir para poder germinar y producir. Y es interesante que, al menos yo recuerdo en mi haber, cuando nos tocó ese experimento en clase, aunque todos teníamos nuestro frasquito con la semilla de frijol, no todos crecían al mismo tiempo, a pesar de haberla puesto el mismo día. ¿Me explico? A pesar de haberla puesta en el mismo momento, con la misma agua, no todas dieron fruto en su momento, pero algunas, tarde que temprano, comenzaban a crecer. Y este experimento se hacía para ver desde el momento en que esta semillita comenzaba a echar raíz, después comenzaba a producir el tallito, ¿sí se acuerda? Hasta parece que lo estoy viendo. Y llegaba el momento en que esta plantita crecía, era un simple tallito, después comenzaba a producir hojas, y al final ya la plantita, que podía ser trasplantada si alguien quería, comenzaba a producir fruto. ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, algo similar está ocurriendo en esta parábola. Hoy, más que una prédica sustanciosa en el sentido de contenido de número 1, número 2, número 3, quiero que hagamos una reflexión de vida en cada uno de nosotros. Porque a veces la carrera cristiana, mi hermano, pareciera como que es intensa, a veces como que llega el momento en que no tenemos mucha entendimiento de cómo estamos creciendo o madurando, y a veces nos miramos al espejo y decimos, ¿de verdad estaré creciendo en el Señor? ¿De verdad estaré dando fruto? A veces los errores de la vida, porque cometemos errores, nos hacen pensar en que yo no sirvo para ser creyente, yo no sirvo para ser cristiano. Mira nada más los errores que cometo.
Y no entendemos que el procedimiento que Dios está haciendo en nuestra vida no es, mi hermano, más que algo que se llama proceso. Yo no vine al evangelio hoy y ya hoy, ¡pum!, di todo el fruto. Eso no es así. Es un proceso. Alguien diga amén. Entonces, esta reflexión es importante porque en la semana yo creo que Dios me permitió descubrir que muchos de nosotros estamos inquietos al pensar en, ¿de verdad seré buen cristiano? ¿De verdad seré buen hijo de Dios? ¿De verdad valdrá la pena ir a la iglesia? Como que de repente nos miramos a nosotros mismos, miramos el espejo y decimos, como que yo no avanzo, como que yo no crezco. Déjeme entonces esta mañana ayudarle un poquito con esta reflexión. Más que una prédica exponencial, quiero ayudarle a pensar en nuestro propósito de nuestra vida, el por qué estamos aquí. Mire, todos tenemos un comienzo. Todos tenemos un comienzo. Si hablamos de manera natural, en la gestación, en nuestra madre, en el vientre, ¿verdad que comienza con un? Antes no existían los ultrasonidos, pero cuando alguien ya acudió a un ultrasonido, trataban de ver a lo mejor la imagen del bebé completa. Y sucede que no. Simplemente se veía un puntito y ese puntito hacía. Y dijo el médico, ah, mire, ahí está, este es el corazoncito que está latiendo. ¿A cuánto les tocó ver eso? ¿Sí? ¿En usted o en alguien más le tocó verlo? Bueno, de repente llegaron los famosos ultrasonidos en 3D y la imagen de 3D que nosotros llegamos a ver no era una imagen más que a color. Lo mismo, pero a color. Y se veía un poquito más la imagen del bebé. Pero todo comienza con un proceso, un comienzo, una pequeña semillita que empieza a desarrollarse. Quienes están en contra de la vida dicen que esa célula no tiene capacidad o ese embrión no tiene pensamiento propio, no tiene una vida propia todavía. Por eso es que se puede abortar hasta determinado número de semanas, lo cual es un error. La Biblia dice en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Alguien diga amén. Entonces nosotros creemos en la vida desde el momento de la gestación. Hermanos, sí, hay un proceso biológico natural, un secreto y una maravilla que no podemos nosotros quizás describir, cómo a partir de un pequeño puntito algo se va desarrollando y poco a poco se van formando todo lo que usted y yo hoy vemos aquí. A ver, tóquese un poquito, siéntase un poquito. Y ahora sí, como dijo mi abuelito, que dígase chulada de maíz prieto. Aleluya. Bueno, es increíble la forma en cómo la vida llegó a gestarse, mi hermano. Pero no podemos nosotros pensar que ese pequeño latido, que ese pequeño corazón, el día de mañana ya va a estar corriendo. Todo inicia con un proceso. Se le empiezan a formar arterias, porque se necesitan primero las venas para llevar toda la sangre, para que empiece a nutrir ese embrión. Se empieza a formar de a poco el sistema nervioso, el cerebro, amén, este cuerpo. Llega el momento en que el bebé está listo, apto y capacitado, ya no quiere estar dentro de ese saquito en el vientre, sino que ya naturalmente sale. ¿Quiere salir? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiere salir? Ahora, ¿cómo nace ese bebé? No nace sabiendo hablar inglés, sumando 2 más 2. Simplemente es un pequeño que nosotros creemos que a partir de la fecha en que él nació, se le considera el nacimiento, ¿verdad que sí? Hay culturas que no. Hay culturas que a él se le nombra su fecha de nacimiento desde el momento que se gestó. Entonces, si usted dice, yo tengo 45 años, pues son 45 años más 9 meses.
¿Sí me expliqué? Porque desde el momento en que se gestó, ahora es un poco a poco, es un poco a poco, es un poco a poco hasta llegar a la madurez. Y sin embargo, dígame qué persona alcanza la madurez, en qué edad. Yo conozco muchachos de 40 años que dicen, amá, hazme de comer, amá. ¿Sí los ha visto por ahí? Bueno, allá por Asia, no sé por dónde, allá existen. Aquí en México casi no ocurre eso, ¿a que no? Amá, plánchame la ropa, amá, me lavas mi pantalón, amá, es que yo no sé. Se supone que por lógica todo hombre empieza a madurar y a crecer y a hacer cosas que antes no podía. Sería un error, amén, pedirle a un pequeño que haga cosas que no están a su alcance o capacidad, y no porque dudemos de la habilidad del pequeño, sino porque todavía no es propio. ¿Me expliqué? Llega el momento en que usted le va a ir soltando poco a poco ciertas responsabilidades, ciertas actividades, pero esto es mediante un proceso. ¿Cuántos de nosotros le damos al bebé inmediatamente un trozo de carne? Imposible. Todo es un proceso. Ahora, para no redundar tanto en esta idea, lo que trato de explicarle es que la vida cristiana es exactamente igual. Esta parábola que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos es el único evangelio donde aparece. Y lo interesante es que aparece inmediatamente después de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra. La semilla es la palabra de Dios. En el camino es la semilla que fue sembrada entre las personas, pero llegaron las aves de los cielos, se la comieron para que no dé fruto. Esto representa al enemigo, porque lo que no quiere es que den fruto. Parte cayó en pedregales. Esta semilla empieza a crecer, pero como no tiene raíz, entonces el sol la seca y se marchita. Esto representa, mi hermano, también efectivamente una expresión. Los que caen precisamente en pedregales han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, según el verso 17 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Los que son sembrados entre espinos, según el verso 18, son los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, porque ciertamente creció, pero las espinas la ahogaron. Esto ya lo habíamos visto domingos atrás, cuando en algún momento la sobreactividad o el ocuparnos tanto en las cosas de esta vida y olvidarnos de la vida espiritual pueden hacer que la palabra ni siquiera produzca fruto. Vean la parte final del verso 19. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto. Sin embargo, en todas, excepto la primera, sí se fue sembrada, pero no alcanzaron a dar fruto. Sí se fue sembrada, pero no alcanzó a crecer y dar fruto. Solamente la primera, la que cayó en el camino, según el verso 15, esa ni siquiera produjo fruto, porque llegó el enemigo y roba la palabra del corazón. A ver si me explico. Recuerda el experimento del cual le hablé: el frasquito de vidrio, el algodón y la semilla de frijol. ¿Ya la vio? Ok, ahora piense en esto. El maestro dice, vamos a poner la semilla de frijol. A ver, todos pónganla. Ya. Ahora imagínense que en el momento llega alguien y la quita. Eso es lo primero. Es la única que ni siquiera fue procesada
a germinar. Porque apenas se sembró, llegó el enemigo y la quitó. Apenas la puso en el frasquito, llegó el compañero envidioso y la quitó. ¿Sí me expliqué? Pero las otras dos, pedregales y espinos, sí tuvieron un proceso de germinación. Sí empezaron un poquito a medio crecer, una más que otra, pero la de pedregales, como no tenía raíz, se secó. La de espinos fue envuelta por estos y la ahogaron. La de pedregales representa que no tiene raíz, son de corta duración, vienen los problemas de la vida y tropiezan y dicen, no, pues yo mejor no. Los que fueron sembrados entre espinos oyen la palabra, también la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de estas cosas, entre otras cosas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Diga buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Otra vez verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí porque la palabra fue sembrada. La palabra ya está en su corazón. La palabra ya llegó a nuestra mente, ya llegó a nuestra vida. La palabra ya está sembrada. Pregunta: si ya está sembrada la semilla, como en el experimento del frijolito, el maestro nos dijo, cuida tu plantita. Dígale al que está a su lado, cuida tu plantita. ¿Qué hacíamos los demás? Pues cuidábamos la plantita. Y de manera natural, sin saber cómo, la semilla comenzaba a germinar. Sin saber cómo. Producía fruto. La pregunta aquí es, si la parábola de la semilla me está diciendo en el verso 26 que así es el reino de Dios, obviamente Jesús se está refiriendo al hombre que va y siembra la palabra. No sabe cómo ni de qué manera, simplemente echa semilla ¿dónde? En la tierra, según el verso 26. Echa semilla ¿dónde? En la tierra. Y este hombre no sabe qué ocurrió. Sigue con sus actividades cotidianas. En el verso 27 dice, y duerme y se levanta de noche y de día. Simplemente lo que esa frase está diciendo es que el hombre continuó con sus actividades de manera común, ordinaria, sin problema. Él siguió en sus actividades. Y ocurre que a la par de esas actividades, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Nosotros poníamos esta semillita en el algodón y sin saber cómo, de repente regresábamos de la escuela o regresábamos a la escuela, según si usted lo cuidó en casa o en la escuela, ya notábamos que esa semillita empezaba a producir raíz. No supimos cómo. Hay quien hoy con la tecnología ha grabado a través de video el procedimiento de un crecimiento de una semilla parecida y deja una cámara 24 horas al día allí. Si usted ha visto en algún momento en algún video que avanzan rápido, porque sería imposible de manera natural esperar todo ese procedimiento, lo hacen rápido, ¿cómo se le llama? Cámara avanzada, y empieza a ver uno el procedimiento de cómo empieza a crecer esa plantita. ¿Sí le ha tocado verlo en algún momento? Bueno, así ocurre. La semilla de manera natural es puesta para que dé fruto. De manera natural tiene que dar fruto. Es algo que ni siquiera tendríamos que preocuparnos porque diera fruto. Porque el proceso de cualquier semilla es que dé
fruto. La semilla, que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestra vida, lo único que tiene como proceso final es que usted y yo demos fruto. Que esa semilla dé fruto en nuestra vida de manera natural. Pero sí puede haber cosas que interrumpan. Sí puede haber. Entonces hoy le quiero hablar nuevamente de los otros dos procedimientos más uno tercero que le quiero agregar. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es nuestra reacción en cuanto a los problemas de la vida? ¿Cuántos aquí han tenido problemas en esta temporada? Situaciones que enfrentar, retos en la vida, enfermedades, no sé, problemas económicos. ¿Quién no? Este año empezó y dijo, no hombre, este es mi año, super wow. Dijo alguien ayer, super wow, hermano. Dije, órale, está bien. Todos hemos pasado por diversas situaciones. Es más, el 2025 es catalogado por muchos como un año curioso, interesante, con subidas y bajadas. A veces las bajadas son más duras que las subidas. Híjole. Por ahí un filósofo decía que la vida es como una montaña rusa. De repente arriba, de repente abajo. Y algunos bajan, pero gritando, ¡ah! ¿Sí los ha visto? ¡Qué sorpresa! ¡Sas! Ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción ante los problemas? Bueno, según la parábola del sembrador, la semilla que fue sembrada entre pedregales, también escucha la palabra, la recibe con gozo. Verso 16, la recibe con gozo. Pero al no tener raíz, según el siguiente versículo, cuando hay problemas, viene la tribulación o la persecución, dice el Evangelio de Marcos que tropiezan. A ver, escúcheme con atención porque la reflexión no durará mucho, pero sí quiero hacerle esta mención. Significa que mi actitud ante los problemas de la vida está determinando si yo tengo raíz o no la tengo. Yo no tengo que preocuparme por dar fruto. Yo no tengo que preocuparme en el sentido estricto a dar fruto por mí mismo. Es algo que no me corresponde a mí. La semilla es la palabra y la semilla es la que va a producir en mí fruto. A lo mejor al momento no se ve porque todavía es una semilla que apenas está saliendo raíz. ¿Sí me explico? Mire, regrésese al verso número 28. Primero es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Muchos cristianos hoy quieren ser súper cristianos, perfectos. No estoy justificando nuestros errores ni nuestras malas actitudes en la vida, pero sí estoy tratando de decirle que no espere, hermano, dar un fruto en extremo, porque esto es un proceso que lleva tiempo y es gradual, y esto le corresponde a la semilla que haga fruto en nuestra vida. A ver si me estoy explicando. No estoy cayendo en contradicción. Estoy tratando de decirle que no tiene por qué desanimarse si usted no está viendo fruto. Preocúpese cuál es su actitud ante los problemas de la vida. Porque si un problema le impide avanzar, si un problema le impide continuar, si un problema le hace tumbarse su ánimo, su actitud en la vida, entonces hay un detalle. Porque según el versículo señalado, mi hermano, del versículo número 17, la tribulación y la persecución va a venir. Voy a encerrar persecución y tribulación en una palabra: problemas. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie. ¿A quién le gustan los momentos duros en la vida? A nadie. Pero déjeme darle una noticia: van a venir.
Pastor, ¿no se supone que venir al cristianismo es librarnos de problemas? No. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Quién lo dijo? A ver, ahí en proyección que me lo busquen y lo pongan. En el mundo tendrán aflicción. Pastor, la Biblia está llena de promesas. Amén. Y esta es una de ellas. Y la dijo el maestro. En el mundo tendrán aflicción. Pero agregó y dijo, pero confíen. Diga conmigo, confíen. Dígale al que está a su lado, confía. Otra vez, dígale a alguien más, confía. Porque Él venció al mundo. Alguien diga amén. Entonces los problemas para usted y para mí sí pueden existir. Pablo le llamó, pero esta leve tribulación momentánea, esta leve tribulación momentánea, es otro versículo, produce en nosotros, ¿en quién? En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando el cristiano no entiende que puede pasar por problemas, sino que piensa que todo será color de rosa, tiene un problema. Porque en el mundo tendrás aflicción. Y Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea. ¿Sabe cuál es el problema de los humanos? Que regimos nuestro entendimiento de la vida como la vida natural. ¿Cuántos años tiene usted y cuántos años va a vivir? Esa es la vida natural. Y estamos perdiendo de vista la eternidad. Alguien dijo, si yo tratara de medir cuál es la vida que Cristo vino a dar, tomaría dos elementos, la vida en la tierra y la vida eterna. Tome un cordón, mida un pedacito. ¿Ya vio hasta dónde llegan mis manos? Un pedacito. Bueno, esta es la vida natural. Aquí comenzó el embrión y aquí terminó en la tierra. Pero sucede que al momento de cerrar los ojos en la tierra, hay algo que se llama eternidad. Y continúa, y continúa, y continúa, y no termina. Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y el que cree en Él no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿vida qué? Entonces mi vida no termina en este pedacito. Por eso Pablo dijo, esta leve tribulación, ¿cómo? Es un momentito. ¿Escuchó usted alguna vez la frase de no hay problema que dure 100 años ni quien que lo aguante? Y nosotros nos preocupamos tanto por los problemas que olvidamos el destino de lo que puede ocurrir. Mire, se lo voy a poner bien crítico. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando alguien enferma? ¿Perdón? Que se muera. Ahora, pregunta seria y honesta. ¿Está en Cristo? El que está en Cristo ya no muere. Uy, no, pocos se gozan, aquí no entienden eso. El que está en Cristo ya no muere. ¿Y entonces por qué se preocupa? Preocúpese si no está en Cristo. O pregúntese si está jugando a ser cristiano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso de gloria. Alguien diga amén. Verso 18 de ese capítulo. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ojo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tienes tu mirada? Porque si tú estás pensando el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, ay, el dinero, son cosas materiales. Por mucho dinero que tengas, hay algo que no puedes comprar y se llama salvación y vida eterna.
Y si usted se enfoca en ganar mucho dinero para tenerlo en esta tierra, se está perdiendo de la eternidad. No estamos hablando de ser irresponsables en este mundo. No estamos hablando de no trabajar y de no cumplir con nuestras responsabilidades en esta tierra. Pero usted y yo sí tenemos que entender que las cosas que se ven son temporales. ¿Es bueno pensar en una casa? Claro que sí, yo quiero comprarme una casa. Yo en este año le pedí al Señor un cambio de carro. Sé que me lo va a dar. ¿Y para qué quiero un carro mejor? Para andar presumiendo en todo Salamanca y pisando. ¡Ah! No, mi hermano. El carro lo necesito porque quiero dar un mejor servicio, una mejor atención. ¿Me explico? Llevar a mis hermanas con más cariño conmigo. Ándele, tiene otro lugarcito más rico donde subirse. ¿Cuántos dicen amén? Porque si yo pongo mi corazón y mi mente en las cosas de la tierra, estoy olvidándome de la eternidad. Y esa semilla que fue plantada en mí, cuando vengan los problemas, voy a estar pensando tanto en el problema que esa semilla se va a secar. Aunque ya haya crecido un poquito, su destino, el destino natural de esa semilla es dar. El destino natural de cualquier semilla es dar fruto. Pero si se seca, es porque yo puse mi mente y mi corazón en las cosas temporales. Pero si yo pongo mi corazón y mi entendimiento en las cosas que no se ven, ¿estas son qué? ¿Estas son qué? Eternas. ¿Alguien está despierto aquí? ¿Alguien está atendiendo la palabra? El problema no es la semilla, porque la semilla es la palabra. El problema no es tu Biblia, el problema es qué haces con ella. El problema no es que vengas, sino cómo vienes y a qué vienes. Podemos echarle la culpa a los pastores, a los hermanos, al mundo, a Trump, que ya invadió Venezuela. Ahí viene por México también, aleluya. Podemos echarle la culpa a la economía, podemos echarle la culpa a todo mundo. Y sucede que Dios plantó en ti y en mí una semilla. La semilla es la palabra. Y la semilla, la idea es que dé fruto. Pero como estamos tan concentrados en los problemas, mi hermano, atiende tu problema, pero no te hundas en él, porque el problema te puede detener. Te puede detener. Chécalo como dice por ahí, versículo 4, versículo 17 del capítulo 4 de Marcos. Ahí está. Si pones tu mirada en los problemas, si pones tu mirada en las circunstancias de la vida, vas a tropezar. NBI, vas a tropezar. ¿Qué significa la palabra tropezar? Apartarte de ella. ¿Por qué muchos creyentes se olvidan de la palabra? ¿Por qué muchos creyentes se olvidan de continuar? Porque se enfocaron tanto en los problemas. Quiero que repita conmigo: todo problema tiene solución. Todo problema tiene solución. Dígale a alguien por ahí, sí, a ver si le sirve. Todo problema tiene solución. Y entonces, tú y yo hemos aprendido, mi amado, que estamos en medio de un país donde todavía el evangelio es predicado con libertad. ¿Estás de acuerdo? Todavía puedes venir a la iglesia con libertad. Va a llegar el momento en que no. Hace poco tiempo se presentó una iniciativa. Hace poco tiempo se presentó una idea en la Cámara de Diputados con la intención de a los ministros de culto hacernos decir lo que ellos quieran que digamos. Y si no lo hacíamos,
Según esa iniciativa, íbamos a ser multados o incluso ir a la cárcel. En otras palabras, querían controlar todas las iglesias del país. Ahora, si esto se hubiera dado, entonces, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción como cristianos? Bendito Dios que no ocurrió. Pero te pregunto, ¿qué si hubiera ocurrido? Esto es simplemente la iniciativa para una persecución. Todavía tenemos libertad de culto, todavía puedes venir. Hay una iniciativa por ahí que está surgiendo en un país latinoamericano. Quieren cerrar todas las iglesias cristianas y católicas, todas. No es un país muy grande, pero quieren cerrar todo lo que tenga que ver con cristianismo, todo. ¿Sabes qué acaba de ocurrir hace unos días? Que el presidente dijo, vamos a recoger las Biblias. ¿Te imaginas que eso ocurra en ese país de manera literal? ¿Que empiece a suceder? Hay problemas más fuertes que otros, mi hermano. Tú y yo preocupándonos por el dinero, preocupándonos por la salud, preocupándonos por otros quehaceres, no significa no prestarles atención. Pero atención, mi hermano, tranquilo. La receta está en lo que la misma Biblia enseña. Echa toda tu ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ti. ¿Tienes problemas? Ven y descárgate ante el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él. Ven y dile al Señor, Señor, me preocupa esto. Tengo este problema, tengo esta circunstancia, pero no permitas que el problema te aparte del camino. No permitas que el problema te aparte del Señor, porque entonces esa semilla que fue plantada con un propósito, te va a apartar por prestarle atención a los problemas. ¿Qué hay que hacer con los problemas? Enfrentarlos. ¿Tienes algo que atender? Atiéndelo. ¿Tienes un problema de salud? Ve al médico y sigue clamando al que te puede dar un milagro. No escucho muchos amenes. O no creen en que hacen milagros, o no creen o no quieren hacer nada. No se puede cruzar de brazos, uno tiene que atender la circunstancia. ¿Me explico? Si tú ves que en tu casa hay una fuga de gas y la dejas, una noche no vas a amanecer. ¿Qué hay que hacer? Pues atenderlo. Así los problemas de la vida, mi hermano, hay que enfrentarlos, pero toma en cuenta que no vas solo. Alguien diga amén. El Señor prometió en Isaías, no temas, yo te ayudo, yo te sostendré, no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces, a mí me conviene que esa semilla no se distraiga, que siga en mí. Amén. Pero yo no poner atención en los problemas. Problemas vamos a tener. Jesús lo prometió. Y no es que lo haya prometido por decir, voy a traerles problemas a mis hijos. No. Es porque es natural. Los problemas en la vida existen. Existen. Es algo natural, mi hermano. Es algo natural. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay que hacer con los problemas? Atenderlos. Pero confía en que alguien te dijo, no temas, mira, yo te ayudo. A ver, léalo fuerte. 1, 2, 3. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. ¿Alguien puede alabar el nombre del que prometió no dejarte? Entonces, mi hermano, no te concentres en el problema, porque el problema te puede apartar. No te concentres. Hay una semilla plantada en ti. Hay piedras, quítalas. Quítalas. Tú puedes hacerlo en el nombre del Señor. Número 2. Regresando a Marcos capítulo 4,
Versículo 18. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra. Habla de espinos. Usted conoce, mi hermano, quizás los espinos que hay en nuestra región, pero los de nuestra región no son realmente tan absorbentes o tan grandes o tan fuertes como los que existen en aquellas regiones. Entonces lo que significa es que la semilla puede estar allí, pero escuche, los afanes de este siglo, según el verso 19, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Esto ya lo habíamos platicado, pero es necesario recordarlo porque afán de este siglo se refiere a dos cosas. Uno, la sobreactividad, y dos, las preocupaciones. La sobreactividad y las ocupaciones. No está mal ocuparse, el problema es sobreocuparse. No está mal preocuparte por alguna circunstancia. Como dijimos hace un momento, atiéndela, enfréntala, resuélvela, pero no te quedes allí, porque ese afán, esa preocupación extrema, esa sobreactividad te puede apartar de Dios. Según el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, Jesús nos enseñaba que no deberíamos de preocuparnos, mi hermano, en extremo, no deberíamos de afanarnos por la comida, por el vestido, por el calzado. Alguien diga amén. Verso 25 de Mateo 6. No te afanes, vea la palabra afán, por tu vida, qué has de comer, qué has de beber, ni por tu cuerpo, qué has de vestir. Y hay gente hoy más que nunca que se sobreesfuerza con tal de comprar o tener aquello que incluso ni siquiera le compete. Es decir, muchos buscan la camisa de marca, el vestido de marca, los zapatos de marca, porque si no compran los zapatos de marca, los vestidos de marca y el pantalón de marca, no se sienten bien con ellos mismos. Se miran al espejo y dicen, ay, es que yo merezco algo mejor, o sea, ¿sí sabes? Como si la etiqueta te fuera a dar prestigio. Ante los ojos de la sociedad te quieres presumir. Te tengo una noticia, te vas a morir y no te vas a poder llevar ese vestido. Y lo peor es que hay gente que se endeuda para comprar ese perfume, para oler 30 minutos. El mismo pantalón que es de marca te sirve igual que el que no es de marca. No estoy hablando de que te descuides y que vengas maltrecho, no. Atiéndete lo mejor que puedas, pero no pongas tu mirada y tu corazón en ello. Alguien diga amén. Porque el sobreafán en las cosas de este mundo no te van a llevar a nada bueno. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31. No te afanes pues diciendo qué comeré o qué beberé o qué vestiré. Jesús no está hablando de ser irresponsable. Jesús está hablando de simplemente no ponerte en extremo a ese nivel. Porque incluso si eso te empieza a interrumpir, mi hermano, en las cosas de Dios, te puede detener. Hace poquito hablábamos de una carrera, una de las profesiones que por alguna razón se sobreocupan en extremo. Y no, le digo cuál, pero hay algunas carreras que le ocupan a la gente en extremo. Y por ejemplo, algunos estudian en la mañana, trabajan en la mañana, salen de ese trabajo, se van al otro en la tarde y aparte tienen actividades privadas. ¿A qué horas duermen? ¿A qué horas comen? ¿A qué horas? No sé. Seamos honestos. ¿Cuántos días llevamos de este año? ¿A qué estamos hoy? 11.
Día número 11. A ver, dígalo. ¿Ha leído la Biblia desde el 1 de enero hasta la fecha con intensidad, con pasión, con amor, con deseo, con anhelo, con inquietud, con ganas de ser alimentado de ella? ¿Ha dedicado un tiempo a oírla? No tiene a lo mejor que tener el libro. Hoy puede poner la Biblia en audio. ¿Se acuerda que le he dicho eso? Puede poner la Biblia en audio. Si vamos a usar tecnología, pues usémosla correctamente. ¿Me explico? ¿Cuántos capítulos lleva de este año? Pero le voy a preguntar, ¿cuántas horas lleva de Netflix, Disney, HBO, etcétera, 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 etcétera? ¿Cuántas series lleva? ¿Cuántos maratones lleva? ¿Sabe cuál es el problema? Que la sobreactividad, el ocuparnos en cosas que no son, regrésese a Marcos, la sobreactividad van a ahogar la palabra. Marcos 4:19. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, dice, entran, diga entran y ahogan. Entran y ahogan. Ay, atención, a todos aquellos cristianos que digan, pastor, ore por mí porque el diablo ya me trae. El diablo ni te avisa. Él entra, ¡pum!, vámonos. A veces el diablo ni siquiera tiene parte en esto. Soy yo mismo, que no presto atención a las cosas eternas, que no presto atención a las cosas de esta, de más allá del cielo, mi hermano. Tenemos que aprender a tener cuidado con esto. No mirando las cosas que se ven, recuérdelo, sino las que no se ven. No es problema que tú trabajes, no es problema que tengas un patrimonio, no es problema que busques progresar, mi hermano. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Y se lo vuelvo a recordar solo por recordarlo. Es interesante. Y aquí vamos a descubrir si sí pongo atención más a las cosas del mundo que a las de Dios. A su trabajo, ¿a qué horas llega? Le aseguro que llega 10 minutos antes, 5 minutos antes, o al menos barriéndose. Y a las cosas de Dios, allí se ve. ¿Qué es lo que usted tiene por meta primordial? ¿Qué es lo que usted tiene por lo más importante en su vida? Es que al trabajo sí le descuentan. Y si Dios nos descontara bendiciones, ¿qué cree? Él no nos descuenta nada. Uno solito se va descontando, porque entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No das fruto. No das fruto. ¿Por qué? Échale la culpa al esposo, a la esposa, a los hijos, al jefe, a los compañeros de trabajo, a todo mundo, a quien quieras. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Se hace infructuosa. Se hace infructuosa. No es cuento mío, está escrito. ¿Qué hay que hacer? Prestarle atención a las cosas que estamos realizando simplemente. ¿Qué es mi prioridad en la vida? ¿Las cosas de Dios? Colosenses 3 capítulo 1 dice, si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que tú ya has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. No significa que vamos a estar en este lugar 24 horas al día,
golpeándonos el pecho todo el rato. No, significa que donde andemos, con quien estemos, en donde estemos, nuestra prioridad tiene nombre y se llama Jesucristo, se llama su palabra. Y allí hablamos palabra de Dios, sembramos palabra de Dios, oímos palabra de Dios. Pastor, pura Biblia, 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 sí. Pura Biblia, es lo que rige nuestra vida. Porque, ¿qué podemos hacer fuera de Dios? ¿Qué podemos hacer? Los afanes de esta vida pueden entrar y ahogar la palabra. Si a usted le preocupa más su trabajo que congregarse, hay un problema. Puede tener su trabajo sin dejar de congregarse. Sí. Revíselo. Mis hijos, ¿a qué horas entran a la escuela? ¿A qué horas llegan a la iglesia? Yo a ellos se los digo. ¿Cuál es tu prioridad? A la escuela sí llegas temprano y a la iglesia, ¿por qué no? Es que en la iglesia no hay quien me regañe. No, mi hermano, y nunca lo habrá. Pero eso sí, ten cuidado, porque los afanes van a hacer infructuosa tu vida. La palabra que Dios quiere que en ti y en mí produzca fruto, no va a dar fruto, o al menos no igual. 2025 ya pasó. ¿Cómo comenzaste el año y cómo lo terminaste? ¿Creciste en Dios? ¿Creciste en conocimiento de la palabra? Permítame la frase. ¿Te sientes más cristiano, más lleno de Dios al final del año? Bueno, ya comenzó el 2026, ya llevamos 11 días. No deberíamos ser igual que el 1 de enero. Deberíamos de haber crecido un poquito más. Estar más constante, tomar decisiones. Digo, porque todo mundo cuando inicia el año tiene metas. Bajar de peso, ganar más, tener un ahorro. Bueno, ponen tus prioridades también en este año como meta. Ser mejor en Dios. Dar fruto. Diga alguien amén. Ponlo en tu lista de metas. Ahora, para terminar esta enseñanza, me regreso al Evangelio de Marcos, capítulo 24, verso 26, el original, donde comenzó todo. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. Déjame explicarte que ya vino el maestro, un día llegó a tu vida y echó la semilla. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esa semilla? Este versículo no lo estoy malinterpretando, lo quiero aplicar más bien a nuestro contexto. Después hablamos del significado literal sobre el reino de Dios, pero ahorita quiero que lo traslades a tu vida. El Señor no se preocupa en el sentido estricto. Dice el siguiente verso, ese hombre no se preocupó, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esa fue la intención original, que la semilla creciera, que la semilla diera fruto, que creciera. Y esa semilla, según el siguiente versículo, de esa tierra, de suyo, de esa semilla, lleva fruto. Primero es ¿qué? Hierba. Diga, primero es hierba. Luego espiga. Y después grano lleno en la espiga. Escúcheme con atención. ¿Cómo descubrir si en mí, en usted, en nosotros, hay un proceso de crecimiento? Si usted y yo queremos comparar nuestro crecimiento por no tener problemas en la vida, no, problemas vamos a tener. Por no tener responsabilidades y dedicarnos solamente a la iglesia y no afanarnos en las cosas del mundo, no. Vamos a tener que ocuparnos en nuestras actividades cotidianas. Pero la pregunta es, ¿qué domina nuestro corazón? ¿Qué domina nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestra prioridad? No se preocupe tanto por haber querido ya cambiar de un día a otro. Preocúpese porque esa semilla siga ahí. Que esa semilla esté. Hoy, esta palabra que estamos impartiendo
Es una nueva semilla. Se está sembrando. ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, yo no me voy a preocupar en que, híjole, el hermano sí lo haría, no lo haría, tomaría el consejo, no lo tomaría. Ay, me voy a morder las uñas. Híjole, ¿y si no viene el próximo domingo? ¿Y si sí viene? No, hermano, yo me ahogo, me seco ahorita por preocuparme por todos. No significa que no me preocupe, escuche, sino que al final cada uno es responsable. Cada uno es responsable. Y lo reitero, cada uno es responsable. No les de que nada más una haya dicho amén. Así es, cada uno es responsable. Yo con mis hijos hago mi trabajo, pero al final ellos son responsables. No me quito yo mi responsabilidad como padre. Insistiré y diré y regañaré y andaré detrás de él, pero al final es su responsabilidad. Es lo mismo con usted. Yo podría andar detrás de usted diciéndole una y otra y otra y otra y otra vez. A lo mejor siempre lo haré, pero al final es su responsabilidad. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con esa semilla? Si yo me miro al espejo y digo, uy, no, pues yo no sirvo para ser cristiano, tranquilo. Quítese ese pensamiento de su mente y de su corazón, porque a lo mejor lo primero que está viendo, ¿se acuerda de la semillita de frijol? Cómo el frijol se hizo arrugadito. ¿Sí se acuerda? ¿Ya está la planta? No, pero está el frijol arrugadito, está muriendo. A lo mejor usted se mira al espejo y dice, como que me falta mucho. Sí, todavía falta. Tranquilo. Preocúpese más bien si la semilla ya no está. Ojalá me esté explicando. Preocúpese si la semilla no está. Si la semilla está, preocúpese de que los problemas no la ahoguen y que los afanes de la vida y las circunstancias de este mundo no la ahoguen. Si un día se levanta y dice, ay, como que hoy no tengo ganas de ir, dígale a su carnita, pues aunque no tengas ganas, vas a ir y véngase. Híjole, cómo cuestan los amenes. Si usted dice, como que ya se me hizo tarde y me voy a ir sin almorzar, véngase sin almorzar. Alguien dígame. Pero véngase. Si alguien dice, híjole, me falta media hora y no la voy a hacer, pues agárrelo del taxi y véngase, pero véngase en el nombre del Señor. Eso es preocuparse por las cosas del Señor. Eso es procurar la semilla. Pero permita que esa semilla empiece a crecer. Si usted se mira al espejo y dice, como que me falta mucho, sí, todavía le falta. A mí todavía me falta. Yo estoy viendo todavía, ¿cómo dice ahí? Hierba. Permítame corregir esa palabra, porque tradujeron como hierba en español, pero realmente no sería hierba, sería espiguita, el tallo. Pero creo que se entiende nuestro vocabulario, ¿no? Tallo. Ya la cambiaron de versión, ¿no? Tallo. ¿Qué está viendo en usted? ¿Ya hay fruto? A lo mejor no, pero ya hay tallo. Felicidades. Hay tallo. Hay tallo, felicidades. Ya hay hierba, felicidades. Ya hay hierba. Tranquilo, no se desespere. Siga alimentando esa semilla. Sígale poniendo agüita. Alguien dé gloria a Dios. ¿Se está entendiendo? Pastor, a mí me falta mucho. Todavía soy bien enojón. A ver, ¿hay hierba? Sí, sí hay hierba. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por casualidad? No creo. Yo creo que hay hierba. Algunos
A lo mejor ya tienen espiga. Ya hay espiga, ya hay un avance. Pastor, yo no leía la Biblia, pero ¿qué cree? Ya comencé a leerla. Ya hay espiga. Ya hay espiga. Pastor, yo no era de los que oraban, pero ya comencé a orar. Ya hay espiga. Alguien dé gracias a Dios por eso. Pastor, antes a mí los problemas me tumbaban y me desanimaban y yo ya no iba a la iglesia, pero ¿qué cree? Ahora con problemas y sin problemas, yo vengo, me congrego, leo la Biblia, oro, platico con mi padre. Ya hay espiga. Alguien dé gracias a Dios. Antes decía, híjole, me voy a afanar tanto que no va a comprar ese perfume. Está bien, si es un gusto que usted puede darse, déselo, pero no ponga su corazón en ello. No ponga su corazón en ello. Porque si no, al rato va a querer más, y más, y más, y más. Hay un personaje en una serie de dibujos animados muy antigua, que no es mexicana, pero trascendió continentes, llamada Mafalda. Y es una crítica social a los acontecimientos de esa época. No sé si usted la conozca. Interesante, interesante Mafalda. Hasta el día de hoy todavía me hace reír. Y hay un personaje que es hijo de españoles, llamado Manolito, que desde chiquitito está con la mentalidad de dinero, 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 dinero. Y hay una escena en esa serie donde de repente le dicen a Manolito, oye Manolito, ¿verdad que el dinero pues no es tan importante? No, pues es que sí, mira, porque de repente la gente se preocupa por querer más, y luego quiere más, y quiere más, y quiere más, y empieza a transformarse y quiere más, 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 porque él está en su corazón deseando más, 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 y se empieza a cambiar, y la gente se empieza a amontonar, como ¿qué le pasa al niño? Se retiran mamá y sus compañeros como diciendo, está pensando en más, más. Hay gente así, que solamente empieza en más, más, más. ¿Y de Dios? Para los que se preocupan por más, le tengo una buena noticia. ¿Usted quiere más? Le tengo una buena noticia. Hay algo que se llama bendición y prosperidad en la Biblia, que sin necesidad de exigirlo o de pedirlo, llega como consecuencia de algo que se llama obediencia. Esto es parte de otra enseñanza que estoy preparando, pero hay cosas que el cristiano tiene que entender que llegan como consecuencia natural. Mire, cuando el mundo me engaña por querer yo afanarme y pensar en más, la Biblia me dice que si yo me preocupo por el reino de los cielos, todo viene por lo mismo que voy a obtener acá, pero sin buscar de Dios. Y todo preocupado y inquieto porque el dólar subió, porque el dólar bajó, porque mis inversiones ya cayeron. Acá yo no tengo que preocuparme por nada. Dijo el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿A alguien le ha faltado comida hoy? Tenemos un Padre que es nuestro pastor, y Él prometió no dejarnos, no desampararnos. Está escrito, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Alguien le da gracias? Es diferente, mi amado. Hay que interesarnos más bien por el proceso de crecimiento de la semilla. Quiero terminar, verso 28 de Marcos 4. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Verso 29. Y cuando llega el tiempo, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. A ver, dígalo otra vez. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega. Escúcheme con atención. Ninguno de los que está aquí, incluyendo un servidor, ninguno ha llegado a ese nivel
de madurez? Ninguno. Porque estamos en un proceso. El día que llegue, se va a meter la voz y se va a escuchar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos en vida seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Se va a meter la hoz. Porque el ciega llegó. Entonces significa que yo no voy a alcanzar la madurez todavía. No, hermano, eso es hasta el final. Pero sigamos creciendo. Sigamos creciendo. Primero hierba, poco a poquito. Luego espiga. Y luego la espiga llena de fruto. Alguien dé gloria a Dios por eso. Pero aún cuando hay fruto, el fruto tiene que madurar. Madurar. ¿Quién de ustedes tiene un árbol frutal en su casa? Levante su mano. 1, 2, 3. Esos árboles frutales, primero ponen una florecita. Un guayabo, un limón, un naranjo. ¿Cómo se les llama a esas florecitas? Azares. Y cuando usted ve las flores dice, va a dar naranjas, va a dar limones. Y luego esa flor se transforma en un puntito. Y hay fruto, ya hay fruto, ya hay fruto. ¿Sí lo hay? Sí. Pero todavía ya maduró. No, tiene que pasar el proceso hasta la madurez. Pero ya hay fruto. Cuando se mire al espejo, no diga, pastor, es que yo todavía, espéreme, tranquilo. Hay gente aquí que hace esfuerzos extraordinarios domingo a domingo. Extraordinarios. Pueden vivir cerca o pueden vivir lejos, pero hacen esfuerzos extraordinarios. Porque algunos amanecen cansados de la jornada semanal. Si yo le preguntara a alguno, ¿no le gustaría quedarse un domingo en su casa a descansar? Le aseguro que hasta el rostro le cambia y dice, ay, pastor, sí tengo ganas. Yo también. Yo no le miento, yo también. Pero decidí venir. Y el reino de los cielos dice, ese fruto sigue madurando. Porque antepuso su propia necesidad a que la semilla siga siendo sembrada, siga siendo regadita. ¿Alguien me está escuchando hoy? El que tenga oídos oiga y entienda lo que el Espíritu habla. Alguien diga gloria a Dios. Pareciera cotidiano, normal, ordinario, hacemos lo que hacemos cada domingo, pero ese esfuerzo demuestra mucho de lo que hay en mi corazón. Por eso le decía al principio, chéquenlo. ¿Cuál es su prioridad? Si a la iglesia usted se esfuerza por llegar a tiempo, es porque ese fruto ahí está. Ahí está. Hágalo crecer, mi hermano. Que esa al final ya no es responsabilidad del sembrador. Le corresponde a usted. Me corresponde a mí. Cuidándola. Amado, yo deseo que seas prosperado. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad del alma se llama fruto. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así
como prospera tu alma. ¿Se entendió el mensaje de hoy? Padre, en tu nombre yo te doy gracias, porque en esta hora tu palabra ha sido sembrada en cada corazón. Yo te pido, Señor, que nos permita ser entendidos en esta palabra y poder, Señor, ponerla por obra en tu nombre. No nos permitas caer en una rutina. No nos permitas, Señor, como dijo alguien más, que lo sagrado se vuelva común. No nos permitas, Señor, caer en esa condición o situación en que ya no nos importe las cosas de tu reino. Que concentremos nuestra vida en los problemas o en los afanes de este mundo. No, Señor, sino permite que esta palabra siga dando fruto. Que esta semilla que fue plantada un día crezca y que se vea el fruto. Quizás todavía no ha madurado, pero se escuchará la final trompeta para cuando llegue la hoz y llegue la siega. Señor, permítenos estar preparados para ese momento. Ayúdanos. Y mientras estemos en esta tierra, permítenos, Señor, agradecerte y disfrutar del amor y la palabra que tú tienes para nosotros cada día. Vivir para ti y no para el mundo. Honrarte a ti más por encima de cualquier circunstancia o situación. Ese es un verdadero discípulo. Te pido, Señor, que hagas, que obres en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.